Hola, aquí estamos con un nuevo invitado, don Omar Mendoza Mendoza, de la comuna de Puren, y a quien vamos a entrevistar sobre un periodo de la historia que es el 11 de septiembre de 1973. Hola, como lo menciona, soy Omar Mendoza, nacido en Traillén y radicado en la comuna de Puren. Bueno, empecemos. ¿Qué edad tenías cuando sucedió el golpe de estado de 1973? 7 años. Segunda pregunta, ¿cómo viviste el golpe de estado de 1973? Bueno, el día del golpe, me acuerdo que ese día era el día del profesor, el día del maestro, como lo llamaban en aquella época. Eh, Siempre se hacían la romería al cementerio, tocaba la banda, cosas así. A mí como no me gustaba, en mi niñez no me gustaba ir al cementerio y me fui cuando nosotros con mi hermano nos fuimos de mi abuelo, los papás de mi papá. O sea, de mi papá, quise decir. Que vivía en la subida del Fortín. Y ahí escuchamos las bandas, todo eso en la mañana, cuando pasaban los sonidos de las cajas, todo eso. Cuando de repente sentimos que paró la banda, paró todo o sea, todo el sonido, todo el sistema. Y en eso llega un tío, mi tío, el hermano mayor de mi papá, que lo mandaron de la urgente al tiro, que nosotros teníamos que irnos al tiro para la casa porque había hasta la una de la tarde plazo para que la gente se entregara a las casas. Así que él mismo nos llevó, no sabíamos qué pasaba, cuál era qué estaba pasando. Y ahí nos encontramos que habían derrocado al presidente, se habían tomado estaba tomado el país. Y ahí escuchábamos una radio nosotros, teníamos una radio Philips de madera grande, escuchábamos todos los acontecimientos que pasaban en el momento, los disparos, todos los bombardeos, que era la radio que estaba sintonizada, la radio Magallanes. Era la otra, ya las antenas la habían volado todas. Entonces, de repente ya llegamos a las 3 de la tarde, como una hora más o menos aproximadamente, y paró la transmisión. Y ahí después ya a la noche empezamos a sentir los disparos, cosas así. Incluso tocó la sirena, incluso a la 1 de la tarde tocó la sirena. Cuando ya no podían. Y quería contar un poquito antes del golpe. Ya, por ejemplo, ya los locales comerciales, los almacenes ya no tenían cosas, ¿sabes cómo se llama? No había un producto. No había productos, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Había que hacer cola, cosas así, y el que tocó, tocó. Y además de eso, hacían destrucción en el sistema vial. En ese tiempo se viajaba en puro tren. Por ejemplo, ir a Traiguén, Angol, eran como 3 micros que corrían aquí por el mar. Y llegamos a Los Sauces en tren de repente, en la mañana, y después teníamos una opción de volvernos, porque no podíamos seguir para allá porque ya habían destruido las líneas, habían dinamitado las líneas, cosas así. No podíamos seguir el destino y la otra opción que teníamos, llegamos a la compañía de teléfono Los Sauces y pues mi papá llamaba a un taxista traían si nos podía venir a buscar. Porque si no el tren porque había opción que el tren volvía a poner otra vez el que salió en la mañana para que la gente no perdiera el viaje. Y ahí tocaba la suerte que el taxista podía venir y ahí llegamos a Traiguén. Y ahí llegamos, después volvíamos en la noche, que tomamos un buscarril, que un bus que andaba por la línea, llegamos a Los Sauces y ahí nos encontramos con otra sorpresa que había otra instrucción de la vía ferroviaria hacia el norte. Que el tren que venía a Purén tenía que esperar el tren que venía el que iba a Traiguén de Renaico. Y no tenía opción, como se llama, no tenía hora en llegar a Los Sauces porque tenían que arreglar la línea, cosas así, no había muchos problemas. Y en esa época nos veníamos en una locomotora diésel. Los traía para acá, para Purén, llegamos como a las 1 de la mañana. Con estas cosas nos encontramos antes del golpe. Y después ya llegó el día del golpe, como estaba contando. Y después el otro día, al día siguiente, ya el 12 de septiembre, ya los negocios, los locales comerciales los abrieron. Ahí había para comer y todo, para vender. Pasaron todas esas cosas y ahí, claro, los toques de queda. El primer día fue a la 1 de la tarde, como le estaba narrando. Y después ya eran ya de las 9 de la noche en adelante, después de las 10 y así, días por semana ya extendiendo. Pero el toque de queda duró como un año más o menos. Después hubo una excepción
cuando llegó el año 74, cuando fue los carnavales de Purén, yo creo que fue el último carnaval que se hizo en Purén porque ya eran ya aniversarios nomás después. Ahí dieron una semana para que el toque de queda empezara más tarde, ya como 1 de la mañana, cosas así en adelante. ¿Dónde estabas cuando sucedió y cómo se vivió en Purén? Es lo que contaba, estaban en la casa de mi abuelo y después nos fuimos a la casa de nosotros. Nosotros en esa época vivíamos en Quiroga, al lado del Servicentro. Ahí en la noche sentíamos los disparos, después como estaba, no sé. ¿Crees que sirvió para reformar Chile? Por un lado, yo creo que no. No. No, porque después del golpe ya pasaron a pasar los años 70. Lo primero que empezaron a destruir, porque o sea, lo que fue el sistema ferroviario. El ferrocarril fue la empresa en Chile estatal que le dio más trabajo a la gente, donde mucha gente tuvo trabajo. Purén tenía una población, el sector de la estación era una población debido al ferroviario, como muchas comunas más. El año 77 ya empezaron a hacer el servicio de pasajeros del tren, y después ya en los años 80 el servicio de carga, se cerraron las minas del Evo, el 85 llegó, hasta ahí se cerraron, como estaba explicando, y el 86 ya se fue a buscar la última gente que está en el sector para allá. Claro, eso pasó y yo no le echo la culpa como que mucha gente decían que por los buses, en ese tiempo no habían buses, estaban recién saliendo algunos buses, pero eran micros nomás. Las carreteras eran más o menos nomás. En algunos sectores estaba asfaltado que los autos se traían, cosas así, pero ya en otras comunas era puro ripio nomás. Y ahora, si el tren en esa época, si hablan que no se modernizó, en esa época nada era moderno. Estaban los trenes a carbón y diésel, no como los que están apareciendo ahora. En esa época no existían. Lo mismo que pasaba con las micros, porque los buses ya, los de última, aparecieron después. Entonces no fue, o sea, desapareció eso. Después empezaron en los años 80 con el tema de los correos a Chile. También pasó lo mismo, que empezaron a echar personal, ya de 7 personas que trabajaban en el correo en Purén, que al final quedaban 2. Después ya, finalmente, ya antes que terminara, un año antes que fuera el plebiscito por si seguía o no seguía el gobierno de la dictadura, ya empezaron a echar profesores, después, a accionar a profesores, de los colegios. ¿Fuiste afectado por la dictadura? En lo último, sí, eso mismo. Prácticamente yo era un niño, viví mi juventud, yo siempre he dicho que los años 80, mi juventud fue el año mejor, mi década mejor que viví. Pero mi década juvenil, fue mi década juvenil. Pero, hablando de mi papá, por ejemplo, mi padre, no fue bueno. Porque mi papá era tesorero comunal. Por eso estaba contando yo, nací en Traillén, mi papá cuando empezó a ir a la tesorería era comunal, era independiente de la municipalidad, era como el banco. Como el banco era, como el servicio de seguro social, cosas así. Y como correo igual. Entonces, mi papá empezó primero en Traillén como cajero de la tesorería, después ascendió a tesorero y nos fuimos el año 1971 a la localidad de Pichidegua, hacia esta región. Y el año 73, que fue el 29 el 30 de junio, llegamos a Purén. O sea, llegamos un día sábado, mi papá empezó a trabajar el día lunes. El 2. Entonces, el año, con la constitución del 80, fueron suprimidas las tesorerías comunales. Entonces mi papá y la otra persona que trabajaba no se sabía qué iba a pasar, como muchos tesoreros comunales iban a quedar dando vueltas. Nosotros pasamos susto, angustia, pasamos muchas cosas que iba a pasar con nosotros. Y después, el año 81, o sea, el 82, porque el 81 se terminaba la tesorería, hasta el 31 de diciembre, ese era el día que tenía su fin la tesorería comunal. Y el año 82 ya mi papá pasó a
o sea, estaba en aquellos tiempos, estaba de alcalde en ese tiempo en Purén, don Romelio Saavedra. Y ahí los pasó, se creó una tesorería municipal en todas las comunas, en todas las tesorerías, o sea, en todas las municipalidades. Y ahí mi papá fue traspasado después a la tesorería comunal. Y ahí ya mi papá ya no fue diferente porque ya no se mandaba solo ya. ¿Cuáles fueron los puntos buenos y malos del golpe de Estado? Bueno, ya los puntos malos, ya los conté ya, Sí. cómo fueron. De los puntos buenos que hubieron, bueno, en Purén, porque yo estoy contando la historia de cómo se vivió en las comunas que hay en Purén. Que en la parte artística, deportiva, había más participación. Ya. ¿Cómo se llama? Puedo explicar en la parte musical, por ejemplo, lo que era el teatro. Siempre los locales nunca se negaron para que se hicieran los eventos. Porque después cuando fue la vuelta de la democracia, pero eso ya no es problema de por qué vuelve la democracia, sino que los alcaldes que vivieron el nuevo que vivieron después, prohibieron el gimnasio, prohibieron los locales de la escuela para que se hicieran los eventos. Entonces, todas estas cosas se fueron perdiendo. Y la juventud, yo creo que también se dio lo que le gustaba, todas esas cosas Entiendo. Porque yo puedo contar mi anécdota, que yo empecé como mi vida artística que tuve yo en los años 70 fue el dibujo, y siempre ganaba, en todas ocasiones gané concursos comunales de pintura, de dibujo. Después en los años 80 fue la música. Después el año 84 que partí. Porque de ahí partió toda la generación musical después en adelante. Y muchos que tocaron conmigo después siguieron tocando. En cambio, ahora están los colegios, tienen sus grupos, les enseñan, pero ya salen de cuarto, se olvidan, ya como que no toman mal el instrumento. Y eso porque no hay ayuda, se ha ido perdiendo todo esto. ¿Cómo fue la vuelta a la normalidad después del golpe de Estado? La vuelta a la normalidad, bueno, en el sentido que lo bueno es que ya se podía hablar, porque si te caía mal una autoridad, no estabas conforme, ya podías Dar tu opinión. dar tu opinión. Y, ¿cómo decir? El verbo pelarlo, no sé cómo es la palabra. Podía hacerlo, porque antes no se podía. Habláis mal de cualquier autoridad, un uniformado, era para tomar. ¿Cómo detenido, cualquier cosa. Entiendo. ¿Cómo influyó esto a tu familia? Bueno, lo que conté, sí, en ese momento influyó más. Pero después ya se normalizó y papá después se acostumbró a la vida después ya de la municipalidad. Bueno, aquí termina la entrevista. Le agradezco su testimonio. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Renan.